金曜日の夜ということもあって繁華街で賑わってるんですが、今このように現場は騒然としています。火災があった、爆発があったと思われるのはあのビルの3階です。現在消防車のレスキュー隊、そしてはしご車を使って救出活動が行われています。はい、後ろ下がってください。Muchas cosas se perdieron esa madrugada, demasiadas, y pareciera no existir tiempo suficiente para curar las heridas que dejó aquella tragedia. Por el contrario, todos los sucesos que ocurrieron aquella noche dejarían una marca tan profunda que Japón, y especialmente Shinjuku, cambiarían para siempre. Pero para ese entonces, ninguno de los miembros del cuerpo de bomberos de Shinjuku podía siquiera imaginar lo que se encontrarían. Habían movilizado a todo el cuartel en respuesta a un llamado de emergencia proveniente de un edificio en pleno barrio rojo de Kabukicho. El inconfundible escenario que brillaba por los cientos de carteles de neón se veía manchado por una nube de humo negro. No tardarían en darse cuenta que pasarían las siguientes horas combatiendo en el más duro de los infiernos. La situación era un caos. Cientos de personas curiosas se congregaban alrededor de aquel estrecho edificio de 4 pisos que ardía en llamas. Bomberos intentaban crear un perímetro para evitar que civiles entorpecieran la operación, mientras el primer equipo de rescate entraba directamente por la puerta principal del edificio. La misión era clara: encontrar y evacuar a todas las personas que se encontraban atrapados al interior del tercer y cuarto piso. Fuera se conformaba un segundo equipo de rescate. Estos debían escalar hasta una ventana que se encontraba en el tercer piso. Usarían una escalera retráctil. Una vez allí, tendrían que lidiar con las llamas que incesantemente se asomaban desde ese lugar. Y una vez terminada esa tarea, evacuar a quienes se encontraban atrapados en esa planta. Paralelamente, los miembros restantes se concentraban en labores logísticas, proporcionaban utensilios, controlaban a la multitud o relevaban a aquellos que no estaban en condiciones de continuar. Pero entre todo ese ir y venir había algo que se sentía extraño. Había algo que simplemente estaba fuera de lugar. El capitán, con otros hombres de alto rango, delegaban y dirigían la maniobra, pero algo en sus comportamientos parecía inusual. Los subordinados lograban detectar un nerviosismo inhabitual en sus superiores, pero no había tiempo para ponerse a pensar en eso. Mientras el segundo equipo de rescate empezaba a combatir las llamas, el primer equipo de rescate, al interior del edificio, empezaba a entender realmente la situación en que se encontraban. El tóxico humo negro se había filtrado por todos lados, haciendo imposible tener una visión clara, y el fuego que emanaba desde el tercer piso elevaba la temperatura a puntos intolerables. Pero por sobre todo, las escaleras
el único medio que tenían para acceder a los niveles superiores, estaba completamente bloqueada por una gran cantidad de elementos contundentes. Y no era solamente en el primer piso, sino que ese era el estado en cada uno de ellos, teniendo en cuenta que incluso para ellos, con toda la protección y seguridad que les brindaban sus equipos, les era casi imposible maniobrar bajo esas circunstancias. No querían ni imaginar cómo se encontraban las personas al interior. Aquello no era simplemente un infierno, sino que más bien era una pesadilla. El reloj se seguía consumiendo y cada segundo que pasaba era un granito de arena menos en la esperanza de encontrar sobrevivientes. Y esto era algo que el capitán de la brigada sabía mejor que nadie. Pero, a diferencia del resto de sus subordinados, había otra cosa que, por desgracia, sabía muy bien. Aquel edificio era el Myojyo 56 y sabía muy bien lo que eso significaba. Aquel edificio que se quemaba frente a sus ojos no era simplemente un edificio, era una trampa mortal. No era una simple casualidad que los altos mandos del cuerpo de bomberos de Shinjuku estuvieran al tanto sobre las malas condiciones al interior del Myojyo 56. La historia de este edificio estuvo siempre rodeada de problemas y oscuridad, y no se trataba solamente del trágico incidente que le llevaría a marcar su nombre con letras rojas en la historia de Tokio, sino que sería un largo camino de desaciertos y excesos los que terminarían por transformar este pequeño edificio en Kabukicho en una trampa mortal. Pero toda historia tiene un comienzo, y cada comienzo tiene un trasfondo. Extrañamente, si retrocediéramos lo suficiente en el tiempo, a un momento en que el Myojyo 56 ni siquiera existía, nos encontraríamos con un escenario tan distinto que la sola idea de construir un edificio con tales características hubiera sido considerado algo descabellado. Aquel era un mundo donde el Myojyo 56 simplemente nunca podría haber existido. Hablamos de los años 60 y 70, cuando los planes de reconstrucción de Kabukicho habían transformado aquel pequeño barrio residencial en uno de los centros bohemios más importantes de Tokio, y que justamente para esas décadas vivía su edad dorada. Esta explosión llevaría a que los inversionistas empezaran a apostar cada vez más en grande, y cada nueva construcción que aparecía en este colorido mosaico de luces de neón reflejaba la grandeza, la elegancia y la bonanza que vivía el barrio por esos años. De hecho, el pequeño terreno de 83 metros cuadrados, donde en un futuro se levantaría el Myojyo 56, no era más que una parcela olvidada por los grandes hombres de negocio que buscaban dejar su marca en el barrio con enormes y ostentosos proyectos. Nadie en sus cabales hubiera invertido en un pedazo de tierra donde no había posibilidad de construir edificios de varios pisos. Pero por desgracia en esta historia sabemos muy bien que esto no sería así por siempre. Al final de los años 70, algunas leyes que regulan los negocios nocturnos, en conjunto con la llegada de la yakuza y la industria sexual al área de Kabukicho, pondrían un punto final a toda la grandeza y elegancia que le caracterizaba como barrio bohemio,
y que le llevaría a tomar un rumbo distinto, transformándose en un peligroso y caótico barrio rojo. Y eventualmente, como hemos hablado en otros videos, la mafia termina secuestrando el barrio de Kabukicho y con ello, obviamente los clientes que solían haber y los inversores terminan desapareciendo del barrio. Ahora, debido al gran poder de la industria sexual y del juego, obviamente el dinero no deja de fluir por Kabukicho aún habiendo desaparecido los clientes. Es más, la burbuja económica de Kabukicho empieza a crecer mucho más y esto atrae otro tipo de inversores, distinto a los anteriores. Estos nuevos inversores lo único que querían era tener su tajada del pastel, ya que Kabukicho iba en alza, y intentarían obtener cualquier espacio en el barrio sin importar cuán pequeño este fuera. Obviamente, al adquirir este espacio, que podía ser muy pequeño, intentaban rentabilizarlo al máximo. ¿Y qué significaba eso? Que intentaban sacar el máximo provecho, construir un edificio de 1, 2, 3, 4 pisos incluso en un espacio muy reducido. Y es decir, empezó esta tendencia a construir muy reducido, y esto muchas veces incluso rozaba el límite de lo legal. El Myoyo 56 sería uno de ellos, pero al momento de su nacimiento en octubre del año 1984 se le conocería bajo otro nombre, el Shiroishi. Era un edificio que contaba con 4 pisos superficiales y otros 2 subterráneos, una construcción de 83 metros cuadrados que destacaba por su angostura, siendo quizás su anchura un cuarto de su largo. Esto obviamente hacía posible que cada planta tuviera la capacidad para albergar un único negocio, al cual se podía acceder directamente desde un elevador o una pequeña escalera de servicios. Pese a todas sus limitaciones, su ubicación en una de las calles más concurridas de Kabukicho le hacían una construcción a tener en cuenta. Así en nada, inquilinos empezarían a ocupar cada una de sus plantas, negocios que se centrarían en el rubro de la industria sexual y del juego, mercado que sospechosamente estaba fuertemente vinculada a la yakuza y otras mafias. Es aquí cuando un año después de su construcción, en 1985, este edificio empezaría su tormentosa relación con la compañía de bomberos de Shinjuku, cuando estos tocaron las puertas del Shiroishi para llevar a cabo una inspección de seguridad. Esto no era para nada raro. Toda construcción debía enfrentar cada cierto tiempo una comprobación de que todas las medidas de seguridad y evacuación se ajustaran a los parámetros señalados en la Ley de Servicios de Bomberos. Aquel día, una vez terminada la visita, a los inquilinos se les notificaría las conclusiones. El edificio, aún estando en condiciones para operar, debía mejorar algunos puntos referentes a las medidas de seguridad. Los inquilinos aceptarían y se comprometerían a llevar a cabo las medidas propuestas en el corto tiempo, pero este corto tiempo terminaría transformándose en un nunca. Aquí, en los años venideros, obviamente Bomberos empezaría a notar todas las irregularidades que habían en torno a este edificio. Y no solo hablo de que no estaban cumpliendo con ninguno de los compromisos que se habían hecho en torno a la implementación de medidas de seguridad, sino que estaban también descuidando ya otras cosas. Por ejemplo, la mayoría de dispositivos de seguridad y antiincendios tienen que regularmente revisarse y comprobarse si funcionan bien, y eso ya no se hacía. Entonces, los problemas se iban acumulando. Y esto, en condiciones normales, hubiera permitido que Bomberos abriera expedientes e incluso pudiera emitir órdenes de clausura a los negocios que funcionaban en este edificio, el Shiroishi. Pero nada en este caso era normal, para nada. Acá, el mayor problema que hubo es que los inquilinos cambiaban a un ritmo demencial. Es decir,
Bomberos tenía compromiso con un inquilino, pero este se mudaba, se cambiaba y llegaba otro nuevo. ¿Qué significaba esto? Que Bomberos tenía que empezar todo de cero. Tenía que ir a visitar este nuevo negocio, este nuevo inquilino, explicarle la situación, darle un tiempo para que se comprometa a implementar las medidas de seguridad. Pero antes de que eso se llevara a cabo, este inquilino se iba y llegaba otro, y Bomberos tenía que repetir el proceso, y así empezamos con un bucle que no iba a acabar nunca. Y es que si se atenían a lo que la ley estipulaba, tenían que darle un tiempo a los negocios para llevar a cabo las mejoras de seguridad antes de recurrir a una clausura. Pero lo cierto es que la paciencia de los altos mandos en la compañía de bomberos de Shinjuku ya se estaba agotando. Intentarían comunicarse directamente con la empresa dueña del edificio, pero las respuestas serían prácticamente nulas. Y es que claro, esta empresa, que resultaba ser un dudoso conglomerado de bienes raíces, estaba más llena de dudas que de certezas, con extraños y sospechosos movimientos empresariales y una montaña de deudas que no disminuían lo más mínimo. Así pasarían los años con este constante tira y afloja, donde ninguna de las dos partes parecía dispuesta a ceder, pero a su vez no había mucho margen de acción para cambiar el status quo. Pero todo cambiaría el año 1999, cuando la montaña de deudas que aquel conglomerado de bienes raíces había acumulado se transformara en su final. Y sin la capacidad financiera de poder devolver la suma exigida, los bancos le confiscarían una de las propiedades que habían puesto sobre la mesa como aval. Esa propiedad sería el mismísimo Shiroishi. Así, ese mismo año, el controvertido edificio terminaba siendo objeto de remate del cual la oferta que finalmente se adjudicaría la posesión del Shiroishi provendría de una empresa llamada Industrias Kurume. La nueva administración, nada más un mes después de adjudicarse la propiedad, renombraría el edificio como Myoyo 56. Ya se habían trazado un plan de acción para recuperar en el corto tiempo toda la inversión, pero más que rentabilidad económica, lo que obtendrían de aquella compra no sería nada más que problemas. Y el primero de ellos era que la antigua empresa dueña del edificio, aún después de haber perdido la propiedad, seguía intentando cobrar la renta de los inquilinos e incluso intentaría hacer nuevos contratos con ellos. Obviamente, la nueva administración tomaría cartas en el asunto y llevaría esta disputa a los tribunales. Industrias Kurume les quería fuera de su propiedad, y el conglomerado de bienes raíces apelaba a que los inquilinos aún tenían un contrato vigente con ellos, sin importar quién figurara como dueño del edificio. Pero como era de esperar, el veredicto daría la razón a Industrias Kurume, quienes, para fortalecer los lazos con los inquilinos del edificio, firmarían nuevos contratos, jugada de la cual se arrepentirían luego cuando consideraran la posibilidad de una remodelación completa de la construcción. Lo interesante es que Bomberos paralelamente ya estaba trabajando en una operación para hacer de que los propietarios de los negocios del Myoyo 56 de una vez por todas implementaran las medidas de seguridad que estipulaba la ley de servicios de bomberos. Pero tampoco es que tuvieran muchas herramientas para llevar a cabo esto. De hecho, las únicas herramientas, armas que le entregaba la ley, era poder hacer una visita presencial, como las que habían hecho anteriormente. Por lo que hicieron eso, hicieron una visita presencial, pero esta vez tenían la intención de ponerse un poco más serios, un poco más duros. Esa visita presencial tenía como finalidad hacer un informe detallado con todos los puntos que tenían que mejorar, o si no podían enfrentar una eventual clausura. Ahora, este informe y esta visita serían justamente
los que se usarían para la investigación sobre la tragedia del Mioyo 56. ¿Por qué? Porque fue la última visita y el último informe redactado por bomberos sobre las condiciones de este edificio antes de la tragedia. Así, visitarían cada planta una por una, desde el segundo piso del subterráneo, donde operaba el New Club Rain, un club nocturno que contaba con máquinas tragaperras, pasando por el casino Queen Paradise, ubicado en el primer piso del subterráneo, para luego dar paso al primer piso en la superficie, donde estaba el Night Eye Gallery, un centro de información que servía de guía a través de todos los negocios de carácter sexual en el barrio. El segundo piso sería el que más irregularidades concentrara. Allí operaba el Sekuhara Clinic. Aquel era un image club, es decir, un tipo de burdel donde las chicas, por medio de disfraces y escenografía, buscaban poner a los clientes en la situación de una fantasía sexual en específico. Y como el nombre Sekuhara Clinic indica, pues en español sería algo así como clínica del acoso sexual. No es muy difícil entender qué tipo de dinámica enfermera-paciente se llevaba a cabo en este lugar. Y finalmente llegaríamos a los dos últimos pisos, que 3 años más tarde serían los protagonistas de los sucesos que justamente esta inspección de seguridad buscaba impedir. Allí estaba el salón de Mahjong y Q, en la tercera planta, lugar donde se llevaban partidas de este popular juego de mesa chino, y que específicamente en el área de Kabukicho, la estrecha relación con la mafia china les hacía ser un posible centro de operaciones sospechosas y apuestas ilegales. Y por último, en el cuarto piso, estaba el Super Luz, un bar cabaret donde los clientes comían y bebían en compañía de jóvenes chicas. Los agentes a cargo de esta inspección, quienes eran altos mandos del cuerpo de bomberos de Shinjuku, no paraban de encontrar recurrentes violaciones a las condiciones estipuladas en la ley de servicios de bomberos. De partida, nadie en el edificio había nombrado a un prevencionista de riesgos que estuviera a cargo de las medidas de seguridad y que sirviera de conexión directa con la compañía de bomberos, razón por la que seguramente tampoco existía ningún plan de prevención de incendios. Pero nada más caminar por el interior del edificio, era fácil darse cuenta que ante una posible catástrofe, aquel lugar se convertiría en una trampa mortal, debido a que tanto clientes y trabajadores solían usar el elevador. Las escaleras se habían transformado en una suerte de despensa, y los negocios solían usarla para depositar basura, barriles de cerveza usados, cajas con botellas o enormes bolsas cargadas con todo tipo de desechos. Y por sobre todo, destacaba que en el cuarto piso habían puesto literalmente enormes casilleros en el hall del elevador para que los clientes pudieran guardar sus pertenencias, obstruyendo por completo el uso de las escaleras. Hay que considerar que las escaleras ya de por sí eran lo suficientemente estrechas para que solo una persona a la vez pudiera bajar o subir por ellas, por lo que si tenemos en cuenta todos estos elementos que entorpecían el tránsito, evacuar haciendo uso de ellas resultaría imposible. Otra posible ruta de escape, como podrían ser las ventanas, eran de difícil manipulación y muy pequeñas para poder pasar cómodamente a través de ellas. Incluso las que daban al frente se encontraban cubiertas por un vinilo que se extendía por toda la cara frontal del Mioyo 56. Y en el cuarto piso la situación era aún peor, pues para conservar el ambiente oscuro al interior del bar cabaret, directamente taparían todas las ventanas para evitar el ingreso de luz. Pero aún así, en el supuesto caso de que las ventanas se encontraran despejadas, ninguno de estos establecimientos, a excepción del Superluz en el cuarto piso, contaban con instrumentos de evacuación y escape,
por lo que realizar maniobras como descensos desde las ventanas era imposible sin terminar herido en el pavimento, y el mencionado Superluz, que sí contaba con un artefacto llamado descenso lento y que consistía en un sistema de poleas, cuerdas y ganchos que, al ser fijados en el cuerpo de una persona, permitían que éste fuera bajando poco a poco desde sitios de gran altura, no disponía de ningún empleado que fuera capaz de manipular tal dispositivo, por lo que resultaba igualmente inútil. De hecho, en el Myoyo 56 nunca se había implementado ni entrenamientos de emergencia ni simulacros de incendio, por lo que ninguno de sus empleados era capaz de liderar y guiar a los clientes en caso de catástrofe. Por si fuera poco, todo el equipo destinado a la prevención y combate de incendios, como extintores, se encontraba sin las comprobaciones necesarias, por lo que muy probablemente su funcionalidad no fuera la óptima. Y por último, las alarmas de incendio no funcionaban correctamente en el caso del tercer piso, debido a que los clientes se quejaban de que ésta saltaba a veces de la nada, haciendo mucho ruido. Se decidiría a apagarla permanentemente. Y en el cuarto piso, aun cuando las alarmas funcionaban correctamente, debido a la escenografía desplegada en muros y techos, se encontraban cubiertas y obstruidas. El informe cerraría con el mal funcionamiento de la luz de salida de emergencias en el segundo piso. Y así, finalmente, Bomberos daba a conocer su informe final con 8 ítems que violaban la ley de servicios de bomberos. Ítems que, si no se corregían en un corto plazo, podían derivar en clausuras. Así, en cosa de unos meses, el salón de Mahjong GQ y otros negocios del Myoyo 56 informaban a las autoridades sobre el nombramiento de un prevencionista de riesgos, y en febrero del año 2000 participarían en el primer entrenamiento de seguridad y simulacro de incendios, lo que les dejaba ahora otros 6 ítems por mejorar. Por desgracia, los otros establecimientos, como el Superluz del cuarto piso, no solo no participarían de este operativo, sino que nunca presentarían ningún informe sobre las mejoras en las medidas de seguridad. El 1 de septiembre del año 2001, a alrededor de las 1 de la madrugada, un desesperado llamado de emergencia llegaría desde el Superluz, ubicado en el cuarto piso, pues tanto trabajadores como clientes se encontraban atrapados en un incendio con todas las rutas de escape bloqueadas. Hoy, a más de 20 años de esta tragedia, el origen y causante del incendio en el Myoyo 56 sigue siendo un misterio, y aunque las condiciones del edificio serían determinantes para crear el peor escenario posible, este caso no deja de estar envuelto en un montón de misterios, extrañas coincidencias y situaciones inexplicables. Probablemente la verdad haya quedado sepultada entre las cenizas y los escombros para siempre, pero si reconstruimos este puzzle pieza por pieza, probablemente podamos ver una luz en el fondo del abismo y podamos estar un paso más cerca para responder la pregunta clave: ¿qué ocurrió realmente en el Myoyo 56? Y así llegamos al final del video introductorio de la tragedia del Myoyo 56. En el siguiente episodio viviremos en carne propia, junto a los protagonistas, toda la cronología de eventos que sucedieron aquella noche. Y poco a poco iremos desentrañando todas las teorías que envuelven este caso, así que no se pierdan el siguiente capítulo, y si quieren ver más contenido como este, den like, suscríbanse y activen también la campanita. Así que nos estamos viendo. Adiós.